Comienza con una luz pequeña, constante y desafiante ante la oscuridad. Cada noche, en un valle helado de Montana, un viejo guardabosques llamado Henry Callahan enciende una sola linterna en su porche. No lo hace por él, sino por su difunta esposa Mary, que siempre temió a la oscuridad. Lo hace por amor, por costumbre, por la silenciosa promesa de que algunas luces no deberían apagarse jamás. La cámara se desliza entre los pinos, la nieve cae como ceniza. El viento suspira a través del valle. La luz titila viva en medio de la tormenta. Henry se sienta junto a la ventana tomando café frío, observando la llama balancearse con el viento. A veces le habla palabras suaves solo para ella. Afuera, la nieve sigue cayendo, hasta que una silueta se mueve más allá del resplandor. Dos ojos dorados, quietos, observando. Un lobo. Al principio, Henry se congela. Sus instintos de guardabosques se activan. No te muevas. No muestres miedo. El lobo permanece en silencio, su pelaje cubierto de blanco, su aliento dibujando nubes en el frío. No gruñe, no huye. Solo se sienta lo bastante cerca para ver la linterna, pero lo bastante lejos para seguir siendo salvaje. La noche se alarga. Henry parpadea creyendo que quizás la tormenta y su soledad le están jugando una mala pasada, pero los ojos permanecen tranquilos, curiosos, vivos. Cuando por fin amanece, el lobo ya no está. Solo quedan huellas que se pierden en el bosque. Esa noche Henry vuelve al encender la linterna y espera. El lobo regresa. Noche tras noche, vuelve nunca más cerca, nunca más lejos. Un ritual silencioso entre dos almas que han perdido algo en la oscuridad. Y en la séptima noche, mientras el viento arrecia y la nieve vuelve a caer, Henry susurra a través del cristal: «Supongo que tú tampoco le temes a la oscuridad, ¿verdad?» Henry Callahan había pasado más de 40 años recorriendo esas montañas. Conocía cada cresta, cada arroyo, cada pinar que se doblaba con el viento. No era solo un guardabosques, era parte del paisaje mismo. Nacido en Bozeman, Montana, Henry se unió al servicio forestal a comienzos de sus 20 años. Su trabajo no era glamuroso: noches largas, inviernos duros y kilómetros interminables de silencio. Pero siempre decía que prefería la compañía del viento y de los lobos al ruido de la gente. Durante décadas, patrulló los límites del ecosistema de Yellowstone, un lugar donde la naturaleza aún respiraba con plenitud. Lo había visto todo: la primera reintroducción de lobos grises en los años 90, las batallas políticas que siguieron y el lento pero constante regreso del equilibrio al valle. Cuando Mary murió, la cabaña que habían compartido se volvió demasiado silenciosa. El mismo silencio que antes amaba ahora le pesaba como una nieve que nunca se derrite. Pero irse nunca fue una opción. «Este lugar es mi hogar», le dijo una vez a su hijo por teléfono. «Solo necesito volver a encontrar mi ritmo». Así que se quedó. Arregló el viejo porche, construyó un nuevo techo y colgó la linterna que solían encender juntos cada noche. Mary siempre había odiado la oscuridad. «La luz ayuda al corazón a recordar», había dicho una vez. Y Henry se aseguró de que la linterna nunca se apagara. El valle era un ritmo vivo, lobos, alces, cuervos y viento formaban parte de la misma orquesta salvaje. Henry había visto a los lobos regresar después de 70 años de ausencia. Al principio, la gente los temía, los rancheros se quejaban, los cazadores maldecían, pero Henry veía algo diferente: cómo los alces dejaban de sobrepastorear, cómo el bosque empezaba a sanar. Solía decirles a los nuevos guardabosques: los lobos no le quitan nada a la tierra, le devuelven el equilibrio. Ahora, años después, vivía dentro de ese equilibrio. Cada mañana revisaba las trampas dejadas por furtivos aún escondidas en el bosque desde hacía décadas. Cada noche anotaba la dirección del viento, la profundidad de la nieve y las huellas que cruzaban el límite de su propiedad. Y siempre antes de dormir, encendía la linterna de su porche. Para los viajeros que pasaban, esa luz no significaba nada, solo un faro contra el frío. Pero para Henry significaba continuidad, el hilo que unía su vida con lo salvaje, con Mary, y ahora, sin saberlo, con el lobo que lo observaba desde las sombras. Los lobos son criaturas de patrón. Deambulan, regresan, recuerdan. Henry aún no lo sabía, pero el lobo que había visto no estaba de paso. Había elegido ese lugar atraído no por el olor ni por el sonido, sino por la luz. Quizás fue curiosidad, quizás instinto, o tal vez, en algún rincón silencioso del bosque,
Algo en ese lobo reconoció a un alma afín, otro ser que se negaba a rendirse ante la oscuridad. Esa noche, Henry abrió su viejo cuaderno de campo, el mismo que había usado durante décadas, y escribió una simple línea: «Lobo avistado nuevamente». Tranquilo, observando la luz. No pensó mucho en ello entonces. Para él, era solo otra nota más en una vida llena de observaciones. Pero esa frase marcó el comienzo de algo raro, una compañía silenciosa entre un hombre y una criatura que comprendían la soledad mejor que nadie. Henry no se consideraba un hombre solitario. Simplemente había hecho las paces con la soledad, hasta que apareció el lobo. Desde aquella noche, la luz de su porche ya no le pertenecía solo a él. Se convirtió en un puente entre el pasado y el presente, entre la memoria y lo salvaje. Aún no lo sabía, pero pronto ese puente sería puesto a prueba por el invierno más feroz que Montana había visto en años. La tercera semana de enero trajo un silencio tan profundo que hasta los pinos parecían contener la respiración. La nieve cubría el valle en un blanco ininterrumpido, sin huellas, sin movimiento, solo el leve silbido del viento rozando los montículos helados. Henry se despertó temprano aquella mañana con un frío que le mordía los huesos. Preparó café en la vieja estufa de hierro, salió al porche y sintió cómo el suelo crujía bajo sus botas. La linterna seguía colgada, allí su llama firme, desafiando la escarcha. Pero esa mañana algo más lo esperaba más allá del círculo de luz. Un movimiento lento deliberado entre los árboles. Henry levantó los binoculares. A través de la niebla emergió una figura gris, pelaje espeso, hocico pálido, ojos brillantes como monedas de cobre. No fue miedo lo que sintió Henry, fue reconocimiento. Los lobos se habían cruzado en su camino antes en patrullas por la mira de un rifle en informes, pero nunca así. Este no desapareció entre los árboles, simplemente se quedó allí observando. Henry bajó los binoculares con cuidado de no asustarlo. El lobo ladeó ligeramente la cabeza como si lo estudiara también. Luego se sentó, no en posición de ataque, tampoco dispuesto a huir, solo se sentó, a medio camino entre lo salvaje y lo domesticado, a medio camino entre el miedo y la confianza. Henry murmuró para sí mismo: «Tú otra vez». Recordó los ojos que había visto aquella noche junto a la linterna y ahora estaban allí bajo la luz del día, tranquilos y sin temor. Pasaron las horas. El lobo no se movió. Henry siguió con sus tareas cortando leña, limpiando la nieve, siempre consciente de esos ojos que lo observaban. Y cada vez que miraba atrás, el lobo seguía allí. Al caer la tarde, encendió de nuevo la linterna. El lobo se puso en pie, dio unos pasos hacia adelante, no los suficientes para cruzar la línea invisible entre ellos, pero sí los justos para que la luz acariciara su pelaje. Ámbar y plata brillaron juntos. Henry susurró a través del cristal: «No estás solo de paso, ¿verdad?». Las orejas del lobo se movieron al oír su voz. Esa noche, Henry no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana mientras la linterna proyectaba círculos cálidos por toda la habitación. El viento trajo aullidos lejanos y entre ellos creyó escuchar una respuesta. Sonrió para sí mismo algo avergonzado. Un guardabosques, hablando con un lobo Mary, se habría reído. Pero aún así, cuando el aullido se desvaneció, dijo en voz baja: «Buenas noches, amigo». Desde entonces, se volvió un patrón. Cada noche la linterna brillaba, y cada noche el lobo aparecía, a veces antes, a veces después, pero siempre allí, sentado, esperando, observando. Henry empezó a registrarlo en su cuaderno. 24 de enero, el lobo volvió, sentado junto al límite del bosque, sin señales de amenaza. 27 de enero, viento fuerte. La linterna casi se apaga. El lobo aún vino. Para cualquier biólogo era un comportamiento extraño. Los lobos evitan a los humanos. No se acercan a la luz ni al olor. Pero este rompía las reglas como si la luz misma lo llamara. Quizás le recordaba a la luna. Quizás a un fuego visto alguna vez desde lejos. O tal vez, solo tal vez, no venía por la luz, sino por el hombre que la mantenía encendida. Con los días convertidos en semanas, Henry dejó de pensar en el lobo como un eso. Empezó a llamarlo Sombra. «Buenas noches», Sombra murmuraba al salir al porche con una taza de té. Las orejas del lobo se movían, la cabeza se inclinaba ligeramente, un gesto de reconocimiento quizá. En esa rutina frágil, hombre y bestia encontraron algo que no habían sentido en años compañía. Henry
se dio cuenta de que ya no contaba las horas hasta el amanecer. Ahora esperaba el anochecer, ese momento callado en que el valle cobraba vida con una sola luz y un alma esperando. Henry no sabía si el lobo sentía soledad, ni siquiera si los lobos podían sentir algo así, pero sí sabía lo que significaba cumplir una promesa con la oscuridad, y mientras esa linterna siguiera ardiendo, ninguno de los dos enfrentaría la noche solo. Febrero llegó como un puño cerrado. El valle se congeló por completo. Los arroyos se volvieron de cristal, y hasta el aire parecía quebrarse cuando Henry respiraba. En invierno, cada sonido viaja lejos, el crujido de los árboles, el gemido del hielo, el más leve aullido, y cada noche ese sonido regresaba. Sombra. Aparecía fielmente al anochecer, justo más allá del alcance de la luz de la linterna, su pelaje cubierto de escarcha. A veces estaba de pie, otras tendido sobre la nieve, pero siempre mirando hacia la cabaña, hacia la llama. Henry comenzó a organizar sus noches en torno a esa cita silenciosa. Terminaba de apilar la leña antes de que se levantara el viento, preparaba té y esperaba. No lo decía en voz alta, pero el silencio era distinto cuando el lobo estaba allí, menos vacío, más vivo. Henry seguía dejando comida para los cuervos como siempre, pero pronto notó que los restos desaparecían más rápido. Sonrió para sí mismo. Está bien, Sombra. Todos tenemos que comer. Aún así era prudente. Nunca se acercaba, nunca hacía un ruido que pudiera parecer una invitación. Los lobos no son mascotas, son la naturaleza hecha carne, y él lo sabía mejor que nadie. Y sin embargo, una noche, cuando la llama de la linterna titilaba débil bajo el viento, Henry salió para protegerla con su abrigo. Levantó la vista y allí, a apenas 10 metros, Sombra estaba. El aliento del lobo salía en nubes blancas. Sus ojos atraparon la luz, fundidos en cobre y fuego. Ninguno se movió. El único sonido era el latido de la tormenta. Luego, lentamente, el lobo se giró y se desvaneció en la oscuridad. Henry exhaló no por miedo, sino por asombro. Susurró: Volviste a ser guardia, ¿verdad? Días después una ventisca bajó de las montañas. El viento golpeaba la cabaña como si fueran olas. La nieve subió hasta las ventanas, encerrando a Henry por completo. Durante 3 días no vio nada más que blanco, sin huellas, sin movimiento, solo nieve y silencio. Intentó mantenerse ocupado, partiendo leña, hirviendo agua, reparando una vieja radio, pero su mente volvía una y otra vez a la loma donde solía aparecer Sombra. Apoyó la mano contra el vidrio y murmuró: «Aguanta ahí, chico». La tercera noche, cuando la tormenta por fin cedió, Henry encendió de nuevo la linterna. Su resplandor se filtró débilmente entre la niebla de nieve, y allí, en el borde de la luz, una silueta, Sombra, medio enterrado, inmóvil, pero aún allí. El aliento de Henry se cortó. Sabía que los lobos soportan las tormentas mejor que los hombres, pero verlo allí, manteniendo guardia en medio de lo peor, le pareció algo sagrado. Quiso abrir la puerta, darle calor, pero el instinto lo detuvo. Interferir podía romperlo todo el respeto silencioso que los unía. Así que se quedó en la ventana con la mano sobre el vidrio helado, susurrando: «No estás solo allá y afuera, la luz sigue encendida». Cuando amaneció, la tormenta se había ido y también Sombra. Solo quedaban huellas que se perdían entre las colinas. Henry las siguió un rato cuidando de no alterarlas. Las pisadas eran firmes, sin prisa, rodeando el valle antes de desaparecer entre las sombras de los abetos. Sonrió. Sigue en pie. Bien, esa noche, al encender la linterna de nuevo, añadió una línea más a su diario, superó la tormenta. Por primera vez en meses, Henry durmió sin despertarse. Para marzo, el valle comenzó a cambiar. La luz del sol duraba más, el aire olía levemente a pino descongelado, y con ese cambio, las visitas de Sombra se volvieron menos predecibles. Algunas noches llegaba temprano, otras no aparecía en absoluto. Cada ausencia le pesaba más a Henry de lo que quería admitir. Se descubría escuchando pasos sobre la nieve, escudriñando la línea de árboles mucho después del anochecer. Cuando el lobo no venía la noche, se sentía más pesada, más fría a pesar del fuego. Una vez riendo para sí mismo, murmuró: «Ya me tienes entrenado, ¿eh?». Pensó en Mary otra vez, en cómo ella temía a la oscuridad y cómo él siempre le prometía mantener una luz encendida por ella. Ahora comprendía que esa promesa había llegado más lejos de lo que imaginó más allá de la vida,
más allá del duelo hacia lo salvaje mismo. Comprendió que el lobo no venía por calor ni por comida, venía por la misma razón por la que él encendía la linterna para desafiar la oscuridad. Y quizá, solo quizá, eso era suficiente. La noche siguiente, cuando el sol se hundió tras la cresta, Henry esperó otra vez. Encendió la linterna como siempre. Pasaron los minutos, luego las horas, y justo cuando comenzaba a perder la esperanza, una sombra se movió junto al río. El lobo emergió, su pelaje brillando bajo el resplandor de la linterna. Miró directamente hacia la cabaña, levantó la cabeza y aulló. Henry sonrió con los ojos húmedos. El sonido resonó por todo el valle fuerte, vivo, interminable. 2 sobrevivientes saludándose a través de la noche invernal. La tormenta llegó sin aviso. No era del tipo suave que susurra entre los árboles, esta rugía. Descendió de las montañas como un ser vivo, frío e implacable, devorando el valle en un torbellino blanco. Al caer la tarde, el horizonte había desaparecido, y por la noche, hasta el sonido del viento cambió más profundo, más pesado, la voz de algo antiguo e incontenible. Henry se quedó en el porche, aferrando la linterna mientras la nieve azotaba de lado el aire. Había visto muchas tormentas antes, pero ninguna como esta. Mary murmuró: «Odiarías esta». Entró de nuevo, cerrando la puerta contra el empuje violento del viento. Afuera el mundo había desaparecido en un torbellino blanco. Pasaron las horas. La tormenta no tuvo piedad. La cabaña crujía bajo el peso de la nieve. El fuego chispeaba luchando por aire. Henry se sentó junto hasta la ventana intentando ver más allá del cristal, pero no había nada. Ni árboles, ni valle, solo la tormenta. No pudo evitar pensar en Sombra. Los lobos estaban hechos para el invierno, su pelaje espeso, sus instintos agudos. Pero aún así, ninguna criatura podía resistir esto para siempre. Susurró hacia la oscuridad: «Busca refugio, chico. No seas terco». Pero en el fondo, una idea lo atormentaba. El lobo nunca se había alejado del resplandor de la linterna. Seguiría allí, observando incluso ahora. A medianoche la tormenta alcanzó su punto más feroz. El techo crujía, las vigas temblaban. La nieve llegaba hasta la mitad de la puerta. Probó la radio solo estática. El generador muerto. Por primera vez en años, la linterna era su única luz. La llevó hasta la ventana protegiendo la llama con la mano. Y a través del caos, por un instante imposible, creyó ver movimiento. Una forma entre la ventisca. Se inclinó hacia el vidrio. Al principio, solo eran los giros de la nieve creando sombras, pero luego, la figura se volvió más clara. Un lobo, sentado, inmóvil, justo donde la luz de la linterna se encontraba con la tormenta. El corazón de Henry golpeó con fuerza. Sombra apoyó la mano contra el cristal. El lobo no se movió, no retrocedió. Simplemente permaneció allí, mirando la luz, el viento, azotando su pelaje en destellos de plata. La tormenta gritaba, pero el lobo no cedió. Henry quiso abrir la puerta. Cada instinto en él le pedía ayudar, pero el guardabosques, el hombre que conocía las leyes de lo salvaje, lo detuvo. Si intervenía, podría romper algo más antiguo que la amistad, así que se quedó. Mantuvo la linterna encendida, acercándose a la ventana, como si su calor pudiera atravesar el vidrio. Susurró: «La esperaremos juntos». Los minutos se volvieron horas. Henry ya no sabía si seguía despierto. La tormenta rugía afuera como una bestia viva, una voz hecha de viento y pérdida. Y aún así, cada vez que la llama titilaba, veía la sombra del lobo entre la nieve, aún allí, aún de pie frente a la luz. Al amanecer, el sueño lo venció. Se quedó dormido con la linterna parpadeando sobre la mesa. Cuando despertó, el mundo estaba en silencio, no en calma, vacío. Corrió hacia la ventana. La tormenta había pasado dejando el valle sepultado bajo más de 1 metro de nieve. Las lomas brillaban intactas, sin huellas, sin movimiento. Pero justo fuera del porche, en el borde del alcance de la luz, huellas, medias cubiertas por la nieve dirigiéndose hacia el río. La garganta de Henry se cerró. «Lo lograste». Tomó su abrigo, su vieja bufanda de guardabosques, y salió. El aire era frío como una cuchilla, pero el cielo por fin era azul otra vez. Siguió el rastro unos metros despacio con reverencia. El sendero lo llevó a un pequeño hueco bajo un pino caído. Allí sobre la nieve, un área aplastada, el lugar donde el lobo había descansado. Vacío ahora, pero el calor persistía leve como un fantasma. Henry se arrodilló, tocó la nieve. Por primera vez comprendió la verdad. El lobo no había venido por calor ni por luz. Había venido a protegerla.
Durante lo peor de la tormenta permaneció donde la linterna brillaba. Un centinela, el guardián de una promesa que ninguno de los dos había pronunciado. Henry susurró: «Te quedaste también por ella, ¿verdad?». El viento se movió lo justo para hacer titilar la linterna en la cabaña a lo lejos. Sonrió entre lágrimas. «Gracias». Esa noche Henry encendió la linterna de nuevo con las manos firmes, el corazón tranquilo. La tormenta se había llevado todo el sonido, el color, el sueño, pero no el lazo entre ellos. Se sentó junto a la ventana mirando hacia la oscuridad. Por primera vez, no necesitó ver al lobo para sentir su presencia. La luz brillaba contra la nieve pequeña pero indomable, y en algún lugar, en el vasto valle helado, un aullido se alzó largo, fuerte y libre. Henry cerró los ojos y susurró: «Sigues ahí fuera, lo sé». Después de la gran tormenta, la paz se posó sobre el valle como una respiración contenida. Pero en Montana, la paz nunca dura mucho, no cuando hay lobos de por medio. El primer aviso llegó en forma de un sonido que Henry no había oído en meses: un motor, una camioneta avanzando lentamente por el camino helado hacia su cabaña. A través del cristal cubierto de escarcha, lo vio detenerse junto a la verja. Un hombre con uniforme bajó, el oficial de vida silvestre del distrito. Henry abrió la puerta antes de que llamara. «Buenos días», dijo el agente con la voz tensa por el frío. «Buenos días», respondió Henry. El hombre miró por encima de su hombro hacia la linterna que aún colgaba del porche. «Tenemos un informe de un ranchero en Hollow Creek», dijo. «Afirma que hay un lobo solitario rondando las cercas». ¿Ha visto algo? Henry dudó. Pensó en Sombra, en las noches junto a la luz, en el silencio compartido entre ambos. No podría decirlo, mintió suavemente. El oficial asintió y sacó una libreta del abrigo. «Bueno, esté atento. Han llegado varios avisos. La gente aquí sigue sin gustar de tener lobos cerca de sus casas. Si empieza a quedarse por la zona, tendremos que tranquilizarlo y reubicarlo». Reubicarlo. Henry sabía lo que eso significaba. Sedación, collar de rastreo, a veces, muerte. Mantuvo la voz serena. «Lo avisaré si veo algo». Cuando la camioneta se alejó, las marcas de los neumáticos quedaron grabadas en la nieve como cicatrices. Esa noche, Henry encendió la linterna una vez más. Permaneció más tiempo de lo habitual en el porche mirando hacia la loma. «No vengas esta noche», susurró al frío, pero el lobo vino de todos modos. Desde ese día Henry sintió la presión cerrarse a su alrededor. Todas las emisoras locales hablaban de lobos, pérdidas de ganado, depredadores, demasiado cerca, intervención de fauna y flora. Los mismos viejos argumentos que había escuchado toda su vida. Sabía que los lobos eran chivos expiatorios del miedo. Cada ternero muerto, cada perro perdido, culpa del lobo. Nunca la cerca rota, nunca el frío, nunca la mala suerte. Y sin embargo, esos temores tenían poder. Suficiente poder para borrar una criatura del valle con una sola llamada. Cuando Henry volvió a casa, el valle ya no se sentía igual. Vio huellas cerca del río, pisadas humanas. Alguien había estado allí, siguiendo los mismos senderos que recorría Sombra. Sintió un peso en el pecho. Lo estaban rastreando. Esa noche atenuó la llama de la linterna, esperando que fuera menos visible desde lejos. Se sentó junto a la ventana, el corazón latiendo fuerte con cada crujido de nieve. Pasaron las horas. El lobo no vino. Por primera vez en meses, la luz ardió sola. Los días se convirtieron en una semana, aún sin señales de Sombra. Henry se dijo a sí mismo que era bueno, tal vez el lobo había seguido su camino, encontrado su manada. Pero cuando uno vive demasiado tiempo en soledad, el silencio cambia de sabor. Este silencio dolía. Trató de distraerse, con trabajo, reparó su moto de nieve, cortó leña, registró temperaturas en su cuaderno de campo, pero cada noche, al caer el crepúsculo, sus ojos volvían al mismo pedazo de nieve donde el lobo solía sentarse. Una tarde, volvió a ver movimiento, pero no donde esperaba. Allá abajo junto al río Luces. 2 camionetas de vida silvestre, motores encendidos, hombres con rifles de dardos somníferos revisando la línea de árboles. El estómago de Henry se heló. Tomó los binoculares, el corazón desbocado. A través del vidrio, empañado, lo vio Sombra agazapado, tras un tronco caído, con los ojos fijos en los vehículos. Estaba atrapado entre el río y la carretera. Los instintos de Henry, décadas de guardabosques, le gritaban que se quedara quieto. Interferir podría costarle multas, incluso arresto, pero el hombre que había compartido noches con aquella criatura
no podía quedarse sentado. Salió al exterior, el frío mordiéndole la piel. Con la linterna en la mano, caminó hasta el borde del porche y la levantó en alto. Su resplandor dorado atravesó el valle como un latido. Por un momento, todo se detuvo. El viento, los motores, incluso los oficiales se quedaron inmóviles mirando la luz. Sombra también la vio. Se incorporó lentamente el cuerpo tenso y se deslizó entre los árboles, lejos de los rifles, hacia la oscuridad, donde ninguna ley podía seguirlo. Henry bajó la linterna temblando. Sabía que quizá había sido una locura, pero no le importaba. Algunas reglas protegen la vida, otras solo la encierran. Los oficiales se marcharon poco después su búsqueda en vano. Henry permaneció en el porche hasta que las luces traseras desaparecieron tras la colina. Luego se sentó con la linterna aún encendida a su lado y susurró: «Corre lejos, amigo mío». No sabía si el lobo volvería alguna vez, pero en ese momento comprendió algo que nunca antes había entendido. Lo salvaje no pertenece a nadie. No pide permiso para existir. Simplemente perdura igual que la luz. La primavera llegó lentamente al valle. La nieve se derritió en finos arroyos que bajaban por las montañas, trazando líneas de plata entre el bosque. Volvieron los cantos de los pájaros. El aire ya no mordía los pulmones de Henry cuando salía al exterior, pero con el deshielo llegó otro tipo de silencio, no el vacío del invierno, sino el silencio que espera el que te hace entender que algo ha terminado. Durante semanas Henry no había visto a Sombra, ni huellas, ni aullidos, nada, solo una quietud que se alargaba demasiado. Se decía a sí mismo que era lo mejor que el lobo se había adentrado más en las montañas, lejos de la gente y del peligro. Eso era lo que quería, no libertad para lo salvaje. Pero cuando el sol se ocultaba y la linterna volvía a encenderse, los ojos de Henry seguían buscando la silueta en la loma, esperando solo una vez más verla allí. Una tarde, mientras revisaba el techo por filtraciones, encontró algo atascado entre las tejas, un mechón de pelo gris, suave, áspero, inconfundible. Sombra. Se quedó inmóvil, el viento tirando de su manga. No era casualidad. Los lobos no mudan el pelaje tan cerca de las casas humanas. Le dio vuelta entre los dedos enguantados y susurró: «¿Volviste, verdad?». Esa noche se quedó despierto junto a la linterna. La llama temblaba en el reflejo del vidrio y por un instante fugaz creyó ver dos rostros en el cristal, el suyo y otro indómito junto a él. A la mañana siguiente lo oyó, un aullido débil pero claro rodando por el valle, bajo, melancólico y cercano. El corazón de Henry dio un salto. Tomó su abrigo, su vieja bufanda de guardabosques y salió. Allá junto al río, entre la neblina, lo vio. Sombra, más delgado ahora, más viejo, pero con los ojos ardiendo con el mismo fuego tranquilo. Henry se detuvo al borde del porche. El lobo estaba a unos 30 metros, cabeza erguida, cola inmóvil, sin miedo, sin amenaza, solo presencia. Henry habló con voz suave: «Lo lograste, chico». El lobo parpadeó, dio un paso hacia adelante, solo uno, y se detuvo. La distancia entre ellos siempre había sido la misma, el espacio del respeto, del entendimiento. La garganta de Henry se cerró. «Ya no puedes quedarte aquí, ¿verdad?». El viento movió los pinos sin respuesta, solo el leve susurro del deshielo. Entonces comprendió lo que el lobo había estado esperando. Lo mismo que Mary una vez esperó, una señal de que era hora de seguir adelante. Henry miró la linterna, la mecha casi consumida. Sonrió con tristeza. «Supongo que ahora te toca a ti llevar la luz». Descolgó la linterna de su gancho. La cuerda estaba gastada, la misma que había atado años atrás. Presionó el nudo con el pulgar y éste cedió. Por un momento simplemente la sostuvo el peso del vidrio, de la llama y de la memoria reunidos en sus manos. Luego, con suavidad, la colocó sobre la nieve. El lobo dio un paso más. La luz se reflejó en su pelaje, volviendo el gris dorado. Henry susurró: «Ahora es tuya». El lobo ladeó la cabeza, las orejas atentas, como si escuchara. Luego se giró y caminó hacia los árboles, sin correr, sin miedo, solo firme, sereno, libre. La llama brilló tras él, temblando con el viento. Henry permaneció allí, mucho después de que el lobo desapareciera. Cuando el viento sopló de nuevo la cuerda sobre él, gimió una última vez, y el viejo gancho de la linterna se rompió. La linterna cayó, la llama chispeó y se apagó. El humo se elevó suave como un suspiro. Henry no se movió, solo cerró los ojos y sonrió.
En algún lugar más allá del bosque, un aullido resonó claro y fuerte, viajando más lejos que nunca. No era un grito de pérdida, era una despedida. A la mañana siguiente, el valle volvió a quedar en silencio. Henry reparó el gancho, pero nunca volvió a colgar otra linterna. Ya no lo necesitaba. La luz había cumplido su propósito. Escribió una última línea en su cuaderno de campo 19 de marzo. El lobo se fue, la luz quedó. Luego cerró el libro. Pasaron las semanas. El invierno fue soltando su presa sobre el valle, y la nieve retrocedió como una marea lenta. Por primera vez en meses, el color verde volvió a aparecer musgo sobre las piedras agujas, en los pinos briznas de hierba, asomando entre el hielo derretido. La primavera había llegado. Henry despertaba cada mañana con el canto de los pájaros en lugar del silencio. El arroyo que antes estaba congelado volvió a cantar corriendo entre las rocas con la confianza de la vida que renace. Pero las noches seguían perteneciendo a la memoria. Cada atardecer, cuando el bosque comenzaba a murmurar y el crepúsculo cubría el valle, Henry miraba hacia el porche, hacia el lugar donde solía colgar la linterna. Ahora allí solo había una talla de madera que él mismo había hecho un pequeño lobo bajo una estrella. Nunca volvió a encender otra llama afuera. Ya no lo necesitaba. A veces en las noches tranquilas escuchaba un aullido, no cercano, lejano, llevado por el viento desde las montañas. Subía y bajaba, con las ráfagas se mezclaba con el crujido de los árboles, con el gemido de las paredes de la cabaña, con el ritmo de su propia respiración. Y cada vez que lo oía, Henry sonreía. Ya no necesitaba pruebas de que Sombra seguía con vida. El aullido bastaba. El bosque no promete permanencia, solo presencia. Y la presencia, comprendió, era lo único que realmente importaba. Una tarde, mientras limpiaba las ramas del sendero detrás de la cabaña, Henry notó algo extraño, una huella fresca en el barro blando junto al río, más grande que la de un coyote. Paso más largo, un lobo. Se agachó, trazando el contorno con los dedos. Los bordes eran nítidos, recientes. Junto a ellas, huellas más pequeñas, dudosas, ligeras. Un cachorro. La garganta de Henry se cerró. «¿Encontraste a tu familia, eh?» Se quedó de pie largo rato mirando las huellas que se alejaban por la orilla, perdiéndose entre los árboles. Por primera vez en años, su corazón se sintió ligero. Esa noche, Henry preparó té, se sentó junto a la ventana y abrió su viejo cuaderno de campo por última vez. Las páginas estaban llenas años de notas bocetos y la silenciosa historia de un hombre y un lobo. Pasó las hojas hasta llegar a la última entrada fechada 3 meses después de la tormenta Huellas junto al río. Un cachorro a su lado. La luz continúa en otros corazones. Cerró el libro, lo colocó junto a la fotografía de Mary y miró hacia afuera. Las montañas ardían en oro con la última luz del día. El mundo estaba vivo otra vez, no porque el invierno hubiera terminado, sino porque el lazo seguía allí. Susurró: «Cumpliste tu promesa, Sombra. Y yo también». A veces creemos que el amor y la lealtad pertenecen solo a los humanos, pero aquí, en los lugares silenciosos donde nadie mira la naturaleza, demuestra lo contrario. Aquel lobo no necesitó palabras, no necesitó gratitud, solo una luz que recordar y un silencio que guardar. Henry le dio ambas, y a cambio, lo salvaje le dio algo aún más raro: paz. Al final el valle guardó sus secretos. La gente aún susurraba sobre el guardabosques que se hizo amigo de un lobo, el hombre que se negó a abandonar las montañas. Algunos lo llamaban leyenda, otros suerte. Pero Henry nunca se preocupó por nombres ni por historias. Solo le importaba la verdad, y la verdad era simple. Algunas luces arden toda una vida, otras más allá de ella. Cuando la última luz se desvaneció tras la loma, Henry susurró al anochecer: «Buenas noches, viejo amigo». Desde algún lugar lejano, el viento trajo un eco no fuerte, no agudo, sino suave, como una respuesta. Al final, El lobo y la linterna no es una historia sobre domesticar lo salvaje, sino sobre recordar cómo vivir a su lado. Henry Callahan encendió una linterna por su esposa para mantener lejos su miedo a la oscuridad, pero sin saberlo, también encendió un faro para lo salvaje para una criatura que vio esa luz y reconoció algo que comprendía: calor, lealtad, perseverancia. El vínculo entre el hombre y el lobo nunca trató de posesión ni de control. Fue un espejo, dos seres al borde de la supervivencia, impidiéndose desaparecer en la oscuridad.
Los lobos nos recuerdan algo que los humanos suelen olvidar, que la conexión no necesita palabras, ni propiedad, ni pruebas. Solo necesita presencia. Un lobo aúlla no porque esté solo, sino porque cree que alguien responderá. Y cuando escuchamos, realmente escuchamos, recordamos que no estamos separados de la naturaleza, somos parte de ella. La historia de Henry nos recuerda que incluso la luz más pequeña puede tender puentes imposibles entre el hombre y lo salvaje, entre la vida y la memoria, entre el miedo y la comprensión. En el mundo moderno, es fácil olvidar que los lobos alguna vez dieron forma a estas tierras mucho antes de las cercas, los caminos o los titulares. No son villanos de viejas leyendas, son guardianes del equilibrio. Cuando los destruimos, deshacemos ese equilibrio. Cuando los protegemos, protegemos algo dentro de nosotros, la parte que aún aúlla, cuando hace frío, la parte que aún busca luz en la oscuridad. Así que, esta noche, cuando veas una luz a lo lejos, tal vez una lámpara en un porche, una fogata o una sola estrella rompiendo las nubes, recuerda esto. Allá afuera, algo salvaje podría estar mirando. No por hambre, ni por amenaza, sino por curiosidad, la misma y silenciosa maravilla que vive dentro de todos nosotros. Deja que esa luz te recuerde. La compasión cruza fronteras. El respeto construye puentes. Y a veces, una sola linterna basta para mantener vivos dos mundos. Si crees en la coexistencia, en mantener vivo lo salvaje, apoya los santuarios de vida silvestre locales. Aprende sobre los lobos de Yellowstone y más allá. Y recuerda, cada historia que compartes, cada voz que habla por lo salvaje, mantiene esa luz encendida. No dejes que se apague. Suscríbete al canal para más historias verdaderas y emocionales sobre nuestro vínculo con lo salvaje. Juntos podemos mantener la linterna encendida.